¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, esta noche tenemos invitados internacionales. Tiene a Florencia Lago, de Chile, Santiago Cuneo, desde Argentina, y Roel Sánchez, desde Cuba, y desde Venezuela, Olga Álvarez. Bueno, vamos a comenzar primero impresiones del primer Congreso Internacional de Comunicación. Empezamos contigo, Florencia. Luego entramos en el tema picante. Pero primero el tema es lo del cómo ha ido el Congreso, qué tal te ha ido en el Congreso. Bueno, primero quiero agradecer a la República Bolivariana de Venezuela por convocar en este Congreso. Creo que es muy importante. Creo que se está logrando entender la necesidad de que todos los medios alternativos, llámese medios alternativos como Telesur, como La Hojilla, como los medios Prensa Latina, Cuba Debate, Cuba Visión Internacional, los comunicadores populares, los comunicadores independientes, debemos articularnos y unirnos para lograr tener acciones comunes que puedan contrarrestar esta dictadura mediática en la que vivimos hoy, que son los 99% de los medios de comunicación que están en manos de las grandes corporaciones. Ellos sí tienen una unidad, tienen una línea de mensaje que obviamente distribuyen de distinta manera, según el público objetivo al cual va dirigido ese mensaje. Creo que nosotros tenemos también que articularnos en ese sentido. Y en este sentido creo que este Congreso ha cumplido el rol de dar inicio a esta etapa de articulación de unidad. Por cierto, este es uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo, aparte de los objetivos terroristas. Así. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Dime. Bien. Bueno, para mí, primero, un orgullo estar acá y agradecer, obviamente, a la República Bolivariana el esfuerzo, una vez más, por hacer punta, por mantener la cohesión de la convocatoria permanente a toda Latinoamérica y a comunicadores del resto del mundo, a tratar de generarlo. Yo me resisto a llamarnos alternativos, porque si no parece que ellos son los centrales y nosotros los alternativos. Nosotros somos medios digitales, somos medios del siglo XXI,
yo creo que no somos alternativos, somos centrales desde nuestra óptica del prisma. Y hay que tratar de imponer la idea de que el consumir nuestras noticias es necesario y urgente porque lo primero es lo que viaja más rápido. Y si le des una mentira, desmentirla lleva años. Entonces, la velocidad con la que seamos capaces de comunicar instala la verdad. Por eso yo creo que es tan necesario que no nos creamos alternativos, sino centrales. Y que todos así tengan una radio comunitaria, una televisión digital, se sientan protagonistas centrales, no alternativos. Lo que comunicamos, y si lo podemos comunicar de manera masiva y coordinada, es la verdad. Y esa verdad se impone por velocidad. Si no, después hay que correr de atrás. Hay que salir a correr atrás de la mentira. Y eso es, por lo general, lo que nos ha hecho tanto daño en los últimos tiempos, ¿no? La fake news. Iruel. A ver, bueno, gracias por estar acá en tu programa y también, por supuesto, a Venezuela por acoger este evento. Yo creo que el evento hace un aporte importante al poner en un mismo espacio a académicos, expertos, pero también a luchadores sociales, a comunicadores de base. Creo que ese es algo que, aunque no siempre en nuestro trabajo anda junto, y una concepción de la lucha ideológica y de la comunicación que no se concibe solo en Internet, que es tan importante hoy, ¿no? Sino que abarca todos los espacios, el espacio ahí de la comunidad, de incluso el persona a persona, que es tan importante y que evade algo que también a veces nos ciega un poco o nos impide ver en profundidad, que es el pensamiento tecnocrático, ¿no? Sino que incorpora la Internet como una herramienta para difundir una realidad comunicacional que está excluida de esos espacios que hoy dominan el mundo. Yo, pensando en lo que Santiago apuntaba, recordaba que muchas veces se ha dicho que la mentira tiene las patas cortas, pero hoy casi que la verdad es la que tiene las patas cortas. Sí. Porque cuando hablamos de Internet estamos hablando de un espacio que está sobre fibra óptica, y que es la fibra óptica, sino que es luz, y la luz a qué velocidad va. Entonces, cuando la mentira, decía Goebbels, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pero en tiempos de Goebbels tenía un problema, tenía que esperar a que saliera el periódico del otro día, o el próximo noticiero de radio, o el próximo noticiero de cine. ¿Cuántos seguidores tiene Trump en Twitter? Más de 66 millones. ¿Cuántos lo repiten en el primer minuto, en la primera hora? En tiempo real. Entonces, ¿y cuál es la relación de Trump con la verdad? Exacto. La peor. Entonces, estamos en tiempos donde la verdad la tiene muy difícil. Y si no estamos en el espacio, si no damos nosotros una versión primera del hecho, no salimos a responder la versión que dieron otros, la vamos a tener muy complicado. Y yo creo que hoy lo que se ha visto en estos 2 días del evento es un nivel de profundización en esa articulación tan necesaria para que la verdad esté donde debe estar. Olga, hablaba el otro día en una entrevista que le hicimos el sábado pasado, que dijo Fernando Buenavá, hablaba que incluso nosotros tenemos que pasar por encima del academicismo con relación al periodismo. Es decir, nosotros tenemos tanta gente ahora en este mismo momento informando que no son precisamente periodistas, pero se han convertido en periodistas, en comunicadores. Así. ¿Sí? Y de alto valor, porque están respondiendo también a un ataque permanente. En el marco de este congreso, ¿qué esperamos nosotros de esa articulación? La articulación tiene que ser no solamente Latinoamérica, es el mundo. Así es, bueno, Mario, gracias por la invitación. Una de las cosas que hemos visto que se logró en poco tiempo fue la concreción de este Congreso Internacional de Comunicación, que fue una propuesta y uno de los puntos del
del Foro de Sao Paulo, la necesidad además de articularnos y reconocernos como red internacional, o sea, la necesidad de convertirnos en, no solo en medios, sino en toda una red que pueda construir el mensaje, no solamente responder y desmontar el fake news, sino aprovechar nuestro reservorio ideológico para comunicarlo. Tenemos la razón, pero tenemos que también que saber cómo comunicarla, de qué manera llegar y en qué modo también enfrentar las operaciones psicológicas a través de nuestros medios y de nuestros mensajes. O sea, cómo construir desde nuestras capacidades el antídoto a las operaciones psicológicas que nos están haciendo tanto daño a nuestros países, ¿no? Yo creo que ha sido un esfuerzo impresionante y tenerlos aquí a ustedes pues es un honor y además es una posibilidad que nos abre cualquier cantidad de puertas para convertirnos en la voz también de los que no tienen voz en este momento. Fíjate que en el congreso que estuvimos en La Habana, tú participaste allá, Florencia, la mesa o la comisión que más audiencia tuvo y la que más impacto tuvo fue la de comunicaciones, precisamente. Sí. Hablando de redes, de comunicaciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, que tenemos no solamente unos medios de tradición fascista, sino que se casaron con el fascismo también para, en el año 73, robarle el sueño a los chilenos. Claro. A lo que está pasando ahora mismo, en este momento. Hoy hablábamos de 300, más de 300 personas que han sido dañadas en los ojos porque ha sido sistemático, ha sido es como un mensaje, una mutilación y programada, ¿no? O sea, porque no son 300 casualidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol ahora mismo de los medios en lo que está pasando en Chile? Ya en 40 días, más de 40 días, en rebelión ese pueblo en la calle. Bueno, los medios oficiales lo que están haciendo es blindar la agenda del presidente, esta agenda represiva, no muestran las represiones, tratan de hacer creer que son represiones violentas, terroristas, que hay actos vandálicos, muestran en la televisión eso, no muestran las marchas que son pacíficas ni multitudinarias, no muestran tampoco, por ejemplo, los más de 15.000 cabildos abiertos, que son asambleas populares autoconvocadas que se han hecho. Y sospechosamente ellos, como la gente está dándose cuenta que han perdido mucha credibilidad, producto de estas mismas, en el fondo, censura que le hacen al movimiento real, han tenido que ir cambiando la estrategia pasaron ya de ser como un mutis ahora a darle un poco de opinión a la gente. Hasta hicieron un pequeño montaje en el que, por ejemplo, había una conductora que es de farándula, que lo que transmite es una ideología totalmente para idiotizar a las personas, que dentro de su programa expulsó a una persona derecha por hacer un comentario demasiado fascista. O sea, es toda una estrategia de manipular. Pero por suerte la conciencia de las y los chilenos que están hoy manifestándose ha alcanzado una dimensión tan grande que rechazan esto. Entonces ahí juegan un rol fundamental, lo que comentabas tú, en el fondo los comunicadores quizás centrales, claro, deberíamos llamarlos así, populares, que están en las calles, que han tomado sus celulares y que se han convertido en periodistas autodidactas. Y con respecto a lo que decía Iroel y que decía Santiago también y que decía la compañera, creo que también hay que tener en cuenta que más allá que nosotros tengamos la verdad o la ideología que creemos que es la correcta, no es suficiente con contar la verdad, no es suficiente la denuncia. En el fondo siempre hay que también hacer un trabajo de lo que decía Joel, en el fondo el tú a tú, el convencer a priori al otro de nuestros mensajes también, o sea, en el fondo dar la batalla comunicacional en todas las trincheras posibles. Porque, o sea, hay que utilizar las redes, hay que utilizar los medios, todo, sí, claro, para expandir el mensaje, pero las personas que reciban ese mensaje no van a estar convencidas a priori de ese mensaje. Hay que también transformarse en educadores quizás de la comunicación, si así se quiere. Tú ves en Estados Unidos que ha estado haciendo varios experimentos. En el caso de Bolivia se experimentó con la religión, el fanatismo religioso, ¿verdad? No solamente el fanatismo religioso, sino hay un racismo, pero terrible. O sea, ya no está por debajo no es subyacente, sino que afloró completo. ¿Verdad? Y hay un racismo en contra del indígena. Ya
Era lo que hablábamos hoy antes de entrar a hacer el foro. Que decíamos que el tema ya no es, o lo que dijo el compañero que intervino en el foro que hicimos hoy, que el problema ya no es los 14 años. Por ejemplo, dicen que 14 años es demasiado para Evo, sino que encima de eso sea un indio. ¿Es con qué se están trabajando? Con dos temas que son terriblemente fascistas. O sea, estamos hablando de racismo y de fundamentalismo religioso. Lo decía Dussel en estos días en un análisis que le hizo con Aristegui. Decía que era un fanatismo religioso tipo calvinista, muy pro-norteamericano y pagado por la CIA. Las dos cosas las vivimos los argentinos desde el 55. Nuestro general Perón era de sangre india, con lo cual nos adelantamos mucho a Evo, y también fue perseguido por la iglesia. El golpe del 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo, es financiado por sectores de la Iglesia Católica que se pronunciaban a favor de lo que había sido la Unión Democrática de Braden, el embajador de los Estados Unidos. De hecho, Perón en el 46, su campaña fue Braden o Perón. Con lo cual nosotros ya, los argentinos, vivimos el racismo y la persecución de la oligarquía argentina desde el 55. Y nos trajo todas las desgracias que vivimos hasta la nefasta dictadura del 76, pasando por el neoliberalismo de los 90 y llegando a Macri. O sea que entendemos perfectamente lo que le pasa al pueblo boliviano. Tal vez el error de Evo, analizado desde nosotros y de nuestras propias culpas. Perón en el 55 se fue diciendo: entre la violencia y el tiempo, elijo el tiempo. Y pocos años después desde España dijo: me equivoqué. Tendría que haber terminado con todos ellos. Entonces, la realidad es que tanto Evo como nosotros, vos fíjate, te voy a pasar lista. ¿Dónde está Correa? Evo, Lula. Cristina tiene 8 pedidos de captura de la justicia argentina federal. No se la detuvo por los fueros parlamentarios. Tiene 8 pedidos de desafuero. Y ayer tuvo que ir a declarar como imputada en una causa absolutamente falaz, siendo vicepresidenta electa a 7 días de asumir. De alguna manera ustedes son el ejemplo en Venezuela de la visión estratégica del comandante Chávez, de saber que la patria se defiende no solo con votos. Hay que defenderla, hay que estar preparado porque ellos van a ir más allá. Yo estoy convencido que esto es el Plan Cóndor 2, que está en ejecución, que alguna vez pensaron en empezar por Venezuela y frente a la imposibilidad de un éxito militar optaron por Bolivia, que les fue más fácil, y que ahora finalmente Venezuela queda para el final. Ahora van a ir por todos nosotros. El hostigamiento a nuestro presidente electo y a Cristina, que todavía no juraron, ya es terrible en la Argentina. Los medios monopólicos, Clarín, La Nación, el ataque al gobierno que todavía ni siquiera asumió es bestial. El campo, los sectores de la oligarquía ganadera, los sectores del cacerolazo de las clases medias, que ya se preparan a desgastar un gobierno que no empezó. Y Macri convoca una movilización a nuestra Plaza de Mayo, descaradamente, para irse aplaudido por su gestión. Y ustedes van a poder ver imágenes de una multitud despidiendo a este criminal en la Plaza de Mayo. O sea, no la vamos a tener fácil, y ojalá que Alberto tome el ejemplo rápido de lo que ha sido el proceso venezolano, porque Argentina no puede fracasar. Tenemos que sumarnos rápidamente después de este triunfo. Nos va a costar, pero a la consolidación de este triunfo. Porque vienen a sangre y fuego y descaradamente han advertido que esta vez, si no pueden por las urnas, serán golpes de Estado. Será Piñera en Chile matando, secuestrando y torturando. Será Bolsonaro en Brasil haciendo advertencias a la Argentina de amenazas públicas. Nuestro gobierno no le contesta. Un presidente de un país vecino ofende a la Argentina y nuestro gobierno no le contesta, considera que no hay ofensa. Nos amenazó literalmente al pueblo entero, no al presidente de turno. Porque nuestro presidente fue a visitar a Lula y pidió la libertad de Lula. La contestación fue una amenaza al pueblo argentino. Ustedes no saben votar y si votan eso, les va a pasar esto. En este contexto yo creo que todos estos ensayos han dejado de ser ensayos. Estamos en terreno de operaciones. El Cóndor 2 está en marcha y estamos en guerra. Es una guerra desatada por el control de la riqueza de Latinoamérica y sus recursos naturales
Y defenderla es en el territorio, en el campo de la guerra convencional y la no convencional, que es la de los medios. Y te cierro esta idea con lo siguiente. Cada uno de los que nos mira que tiene un celular no es periodista, pero es notero. Los periodistas estamos obligados a chequear información, a hacer análisis, pero notero sí es, porque el que está en un episodio violento transmite y informa. Nosotros tenemos la obligación de procesar, los periodistas, toda esa información que los noteros, los millones de noteros, suben a las redes para transformarla en análisis y verdad. Porque la misma imagen que nosotros subimos puede ser interpretada al revés. Si ellos la manipulan antes que nosotros la analicemos. Entonces no nos tenemos que conformar con la imagen cruda. Tenemos que los periodistas tomar el compromiso inmediato online de hacer el análisis y aportar nuestra tarea periodística. Si no, con la misma imagen ellos construyen la fake news. Con la nuestra. Con la del militante nuestro. Lo dan vuelta de inmediato y lo procesan. Por eso es tan importante este congreso, en toda su dimensión. Tú me pasaste esto y quiero leerlo, porque tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a Iroel. Como consecuencia del prolongado bloqueo de los Estados Unidos, tú estás ahorita reciente, como lo acaba de pasar con él. Dice, los principales miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC, comunicaron ayer que el próximo 10 de diciembre dejará de funcionar el Tribunal de Apelación de Conflictos Comerciales, por lo que el resto de los países deberán aceptar la guerra comercial sin un arbitraje. Ve bien, yo hablaba hoy en el forito que hicimos allí, que hay un peligro enorme en este momento, que es lo decía aquí Judy Valencia una vez que yo la estaba entrevistando, de la red de intelectuales, decía ella que hay el peligro de borrar la frontera. Borrar la frontera, atacar los estados-nación, atacar la soberanía de los pueblos y la libre determinación se va al carajo. Así mismo. Es el peligro que está en este momento en América Latina. Acabar con el derecho internacional, con la ONU estará ahí de regalito. De hecho, vimos a un Trump amenazando a los jueces de la Corte Penal Internacional porque le iban a juzgar a unos soldados en Afganistán por delito de lesa humanidad. O sea, ¿qué estamos viendo, Iroel, en este momento? Bueno, hace rato que venimos viviendo, no solo viendo, un ataque a fondo a lo que se había construido como derecho internacional, como multilateralismo. De alguna manera, Trump se ha propuesto desafiar todo lo que de la Segunda Guerra Mundial para acá, más o menos había constituido no un equilibrio, pero sí espacios en que se podían expresar determinadas discrepancias o determinadas construcciones. Por ejemplo, después de tanto tiempo se llegó a un acuerdo sobre el cambio climático, acuerdos que datan de la Guerra Fría sobre desarme nuclear con Rusia, con la Unión Soviética, pero bueno, que Rusia fue la heredera, y todo eso se ha ido por el caño, ¿no? No se trata, porque a veces personalizamos los análisis, ¿no? Yo mismo lo hice ahora, de si Trump, sino hay un sector de la clase dominante en Estados Unidos que trata de dar salida a la crisis de su hegemonía, de su poder económico que está siendo crecientemente desafiado por China y que tiene también alianzas con Rusia y con otros países, y que acaba de lanzar esto de la ruta de la seda, rompiendo la... Ahora mismo con el gasoducto. Sí, rompiendo las reglas, ¿no? Es como una huida hacia adelante, ¿no? Y yo creo que primero hay que tratar de que se tome conciencia de esta situación, porque es como un delincuente para el que no existen leyes, ¿no? Siempre hay consenso sobre... tú no puedes salir a la calle a tirarle piedras a una persona que te pasó por delante, ni le puedes ofender, ni puedes entrar en su casa y hacer lo que tú quieres, ¿no? Hay normas de convivencia que ha construido la humanidad, y en la relación entre los estados también. Entonces, en el caso particular, porque nosotros somos los más cercanos
vecinos de este imperio, yo creo que tenemos que estar todos muy claros de los peligros que se están corriendo y de qué puede significar eso para nuestro futuro como países. Vino ocurriendo bajo el liderazgo del comandante Chávez y del comandante Fidel Castro, vino ocurriendo hasta ya hace un periodo una concertación en América Latina en favor de procesos de democratización de las economías, de alcance de servicios de los que estuvieron excluidas las mayorías, como la alfabetización, como el acceso a la educación superior, como el acceso a la salud. Y eso implicó también destinar recursos de esos países para que esos programas se hicieran realidades. El hecho de que todo eso haya sido revertido en los últimos 10 años, porque esto empezó no con Trump, empezó con Obama en el 2009, en el golpe contra Zelaya. Yo diría que comenzó desde el 11 de septiembre. Bueno, sí, eso introduce una arista interesante. Bush hijo, implicó la necesidad para el imperio todavía hoy se discute si fue real o no, pero lo que sí fue real es que ese hecho implicó para el imperio la oportunidad de desafiar el derecho internacional, de buscarse un enemigo que no tenía desde el fin de la Guerra Fría y de relanzar la idea de Estados Unidos como gendarme internacional. Wolfowitz recientemente, el tan célebre Wolfowitz que estuvo como de la guerra de Irak y la invasión de Irak, acaba de regañar a Trump, diciéndole que él no tenía que salir de Medio Oriente, que había que seguir la guerra. Sí, pero Trump, fíjate, tú eres un provocador, porque uno se responde, pero Trump piensa como un negociante. Fíjate que a esta altura Obama ya había iniciado unas cuantas guerras y él la guerra que no es rentable no la echa. Exacto. Él no ha iniciado ninguna guerra, es un bravucón. Y cuando hay un contendiente que le puede significar un costo, negocia. Okay. No es un fanático. Trump no es un fanático. El sector que está detrás de él está negociando. Quieren otros negocios. Y sacan las cuentas. Sí. Y yo creo que tenemos que hacer mucha conciencia, algo en lo que Fidel, que lo veo ahí detrás de Florencia, insistía mucho en sus reflexiones, hacer conciencia de lo que significa para la humanidad este camino. No solo como una guerra, sino como el fin de la especie, algo que él insistía tanto desde la cumbre de Río de Janeiro de la Tierra, cuando es una especie está en peligro de desaparecer, el hombre, ¿no? Y el hecho de que estemos hoy mucho más cerca de ese problema, de que además haya una dirección en la potencia hegemónica mundial que parece desafiar todos los consensos, te está diciendo que hay una total crisis de liderazgo en el propio sistema para regular eso, porque ¿qué es la Unión Europea hoy? Frente a esos desafíos, supuestamente los europeos han construido unos consensos que no tienen nada que ver, hasta la OTAN. Claro. Trump quiere que se la paguen. Entonces, ¿eso qué significa? Que me paguen la seguridad que te presto. Entonces, así mismo, porque todo lo ve desde el punto de vista del debe económico y el haber de la contabilidad. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos los latinoamericanos ante este mundo? Entregarnos amarrados de pies y manos, o defender hasta el último milímetro lo que hemos conquistado. Y yo creo que lo que ha pasado en Bolivia, las cosas atroces que nos están llegando todos los días, pero también
la resistencia que vemos popular, las rebeldías en Chile. Ahí se están discutiendo los milímetros que hay que casi como una batalla de Stalingrado mediática y de calle también, los milímetros que se avanza o se retrocede en esta lucha. Y hay una idea, termino con esto, que el comandante también insistía mucho, que es los pueblos dirán la última palabra, y lo dijo en medio de la noche neoliberal, cuando había un triunfalismo enorme, todo aquello de Fukuyama. Entonces yo creo que los pueblos no han dicho la última palabra. Sí. Y en América Latina, sobre todo, a pesar de todo este dinamitado de las cosas muy débiles y muy cuestionables que se habían conquistado, todos estos equilibrios precarios, los pueblos no han dicho la última palabra, vamos a ver. Y por ejemplo, el pueblo venezolano tiene mucho todavía que decir. El enemigo no son las oligarquías realmente. El enemigo está en el norte. No, es que nuestras oligarquías nacionales. El sistema financiero. Nuestras oligarquías nacionales no son nacionales. Sí. Claro. Sí. Culmino contigo rapidito aquí. Nos vamos a ir a un corte, porque yo quiero entrarle a Florencia con un tema que me gustaría tocar. Tú sabes que allá no le quieren llamar Asamblea Nacional Constituyente. Sí, sí. Le temen el nombre de Asamblea. Vamos a hablar cuando regresemos al corte. Después que me opine Olga. Es que la quiero provocar. Quiero entrar en un tema que a mí me parece bien interesante, que es el por qué nosotros le huimos a la palabra socialismo, le huimos a la palabra comunismo, le huimos a las palabras... entonces estamos... Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos los jóvenes... Ya están las encuestas mayoritariamente simpatizan por la palabra socialismo y esta fobia de Trump de hablar contra el socialismo y contra el comunismo no es con Venezuela, no es con Cuba, es por el problema interno que tiene ahí y por el ascenso. Bueno, Ocasio-Cortez, que no es una cosa así que se diga comunista, ni mucho menos la que ganó en la puertorriqueña de Bronx. La de Bronx. Ok. Pero que haya ganado esgrimiendo la palabra socialismo, eso llama la atención. Dame tu opinión. No, me llama mucho la atención que estábamos comentando el tema de los fake news y el tema también de cómo se está moviendo el derecho internacional, y yo quiero hacer una reflexión. O sea, a nivel internacional ahora el Instituto Cato y otros están trabajando, uno en trabajar el tema de la libertad de expresión, tratando de decir que la censura a los fake news, o sea, el desmontaje que hacemos nosotros es un modo de autocensura, un modo de censurar la libertad, y están trabajando en posibles instrumentos internacionales. Uno, que elimine las leyes contra el odio, argumentando que la ley contra el odio es una censura de la libertad que tienen ellos de expresarse y de acusar a cualquier funcionario público. ¿Cómo me vas a eliminar a mí que yo le tenga rabia a los negros, a los indios? Bueno, ellos están trabajando, ustedes pueden revisar, a los que nos escuchan, pueden revisar lo que está trabajando el Instituto Cato, que es un poco el tanque pensante de todo esto, sí, de todos estos movimientos de ultraderecha en nuestro continente, el trabajar desde los congresos nuestros en eliminar los mecanismos que tenemos jurídicos para defender la dignidad de nuestros pueblos, para defendernos de los abusos que cometen en el tema de genocidio, xenofobia, crímenes de odio y el impulso de fake news. O sea, eso es una reflexión que dejo. Ellos están trabajando, trabajando el tema, el lobby internacional, para ir hacia la defensa o la exposición de nuevos instrumentos jurídicos internacionales para defenderse de nuestros instrumentos utilizados para defender nuestra propia dignidad. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la ley contra el odio permitió tipificar la conducta que no habíamos visto en Venezuela, de intentar quemar personas porque piensan distinto, porque son socialistas o porque aparentemente son socialistas, ni siquiera por manifestarlo, sino por tener un fenotipo que ellos identifican como chavista o como socialista. Además que lo que le ocurrió a Figuera, quemándolo vivo, fue en un momento de euforia. Sí, no justificando. Entonces, es un elemento que también hay que trabajar, el poder caracterizar estas conductas genocidas, xenofóbicas, el respeto a la dignidad de las personas, la dignidad de los pueblos desde nuestro mensaje, nuestros medios de comunicación, para poder avanzar y no permitir que ellos instalen el derecho internacional esta posibilidad. Ya yo sé quién me va a defender cuando me lleven a la Corte Penal Internacional. Vamos a un corte y ya regresamos. Escapularios
Nazareno está vivo y lucha. Ya vuelve La Hojilla. Salud, variedad y bienestar. Consejos prácticos para mejorar nuestra calidad de vida. Te brindamos temas esenciales para empezar el día con buena vibra. Buena Vibra, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Así somos. Cantemos con alegría, que se sienta la emoción, que late en el corazón de este pueblo día tras día, el canal de todos los venezolanos. La vida si hay que darla por el futuro de estos niños, pues tenemos que darla 1000 veces para que ellos tengan patria futura. Haremos una nueva historia, juntos lograremos la victoria, juntos por la vida y por la paz, juntos venceremos, juntos construyamos la esperanza, juntos un pueblo noble que avanza, juntos con coraje y dignidad, juntos venceremos, juntos solo unidos venceremos, resistir juntos podemos, juntos avanzaremos pero solo juntos, juntos por una patria soberana, juntos más solidaria y más humana, juntos Bolivariana por los cielos, juntos. En una sola bandera, como cantaba la primera, no basta solo con rezar, juntos venceremos, pa'lante siempre pa'lante, como lo dijo el comandante, batalla, lucha y unidad, juntos venceremos, Hagamos la revolución, luchando por nuestra nación, venezolana pero todos juntos. y no habrá opresión que pare la revolución bolivariana, si luchamos juntos, Juntos luchamos, juntos reímos, juntos avanzamos, juntos resistimos. Juntemos la esperanza, las alegrías, juntemos la coincidencia, tu patria y la mía. Resistimos, avanzamos, levantamos, cantamos, luchando, sembrando, cosechando, transformamos al mundo. Vamos a unir el mundo militar, académico, de máximo nivel, con el mundo universitario y vamos a hacer un concurso público sobre la batalla histórica entre el bolivarianismo y el monroísmo. Participa en el primer concurso nacional de ensayo corto, Bolívar versus Monroe, prórroga de participación hasta el 5 de diciembre. Consulta las bases del concurso en www.vb.edu.be. Educar haciendo. La noticia en 60 segundos. Enviado de Juan Guaidó a Colombia, el señor Calderón Berti. Autoridades colombianas me alertaron del mal manejo de recursos, prostitutas y licor y facturación ficticia, otra vez con el argumento de la ayuda humanitaria. Algo que significa tanto para la comunidad internacional, que significa tanto para la humanidad, que es la posibilidad de proporcionar ayuda a aquel que en algún momento lo está necesitando, fue utilizado
para agredir militarmente a Venezuela el 23 de febrero y fue utilizado para robarse todo el dinero de la empresa Monómeros, todo el dinero de la empresa Citgo. Empiezan a abandonar las ratas del barco. En estos momentos en que ya estamos viviendo los días finales en la política del señor Juan Guaidó, nosotros insistimos en nuestra propuesta de que a través del diálogo podamos avanzar para fortalecer las instituciones en Venezuela. La noticia en 60 segundos. Soy agricultor, integrante del equipo del Quilombo, el CEPA de la parroquia San Pedro, Centro para la Producción Agroalimentaria. Nos dedicamos a la siembra para contrarrestar la guerra económica y de esta forma en que nosotros estamos acá, estamos defendiendo la patria. Pueblo venezolano, pueblo valiente. Con la agricultura, la cultura, nosotros estamos sembrando valores. De esta forma nosotros defendemos nuestra patria. Nosotros, entre todos, indiferentemente de lo que piensen, tenemos que unirnos. Estamos haciendo patria y de esta forma resistimos al embate de la guerra económica. Somos Venezuela libre y soberana de verdad. Venceremos. Internacional de Comunicación. Ahora hablan los pueblos. Nicolás Maduro Moros, un presidente obrero, nacido de las entrañas mismas del pueblo, ha sabido interpretar y reconocer el anhelo de todo un país. En medio de una brutal guerra económica, ha mantenido el rumbo hacia el desarrollo económico, con un solo objetivo: la paz de Venezuela. Sus llamados constantes a la conciliación han propiciado la mesa de diálogo nacional en búsqueda de acuerdos que redunden en beneficio de todas y todos los venezolanos. Siempre creo se podría abrir caminos de diálogo y por la vía del diálogo buscar un entendimiento. Nicolás Maduro, un presidente de paz. Continúa La Hojilla. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar. Continuamos. Bueno, continuamos. Voy a provocar a Florencia. Ve bien. Primero, el otro día a mí siempre me llegan mensajitos ahí bien sabrosos de Chile. Me encanta. Y uno de ellos decía que ya no le quieren. Fue un muchacho que hizo como un recuento de lo que la ley que firmó Piñera, o de lo que trató de firmar Piñera para tratar de escaparle a la constituyente. Sí. Que supuestamente todo eso iba a quedar igualito. O sea, Claro, todo en el Congreso iba a quedar igualito. Pero me llamó la atención eso. Y en comunicación, cuando nosotros vemos que se trata de evitar o evadir las palabras socialismo, esas palabras que parece que el macartismo nos metieron aquí como que eran demonios. Sí. Yo decía hoy que una vez entrevistando a García Linera, yo le pregunté, también acto de provocación, le pregunté a García Linera, le dije, ¿qué es comunismo? Usted me dice, fíjate qué palabra más bonita,
que viene de la palabra comunión. Y la gente cree que eso es el demonio. Por ejemplo, o sea, hay miedo en la sociedad chilena de hablar de Marx, de socialismo. Bueno, yo creo que lamentablemente aún sí, porque el gran triunfo de la dictadura militar chilena fue cambiar la subjetividad, la manera de pensar de los chilenos. Entonces ellos, por ejemplo, hay gente que ha adherido a este movimiento que una vez que empieza, o sea, una de las estrategias que tiene la derecha para poder dividir el movimiento y alejar a la gente es justamente decir que son los comunistas, decir que nos vamos a transformar en Venezuela, nos vamos a transformar en Cuba. Y yo digo, bueno, ojalá nos transformáramos en Cuba y en Venezuela, pues estaríamos harto mejor que lo que estamos ahora. Pero bueno, entonces es delicado ese tema. Ahora, ¿cuál es lo que la gente no teme y lo que la gente reclama, que aún no lo identifica con comunismo ni con socialismo, con esas palabras, porque tampoco entienden lo que significa, la verdad? O sea, esto de que la educación haya sido un bien de mercado no es nada, no es un chiste, es una realidad. Imagínate que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la escuela, el libro de historia de Chile, la unidad popular era una plana, ni siquiera una hoja, 2, 3, una plana. Después venía el pronunciamiento militar, porque esa es la otra cosa. Nosotros no tenemos la capacidad de nombrar a Piñera como dictador, al terrorismo como terrorismo, le inventamos nombres, somos condescendientes, tratamos de no ser tan categóricos. Sin embargo, ellos no tienen ningún resquemor en nombrar e inventar palabras para lo que no son. Era el pronunciamiento militar, ni siquiera dictadura ni nada, pronunciamiento militar, que era también otra plana, y lo demás del libro de historia de Chile en las escuelas es así, que es el retorno a la democracia. Entonces, quitarle a la gente esa manera de pensar, de concebir la historia de su país, la memoria. Hay muchos jóvenes que incluso te dicen, no, nosotros no vivimos la dictadura, la estamos viviendo ahora. En Chile la dictadura nunca se acabó. En el fondo fue continuar con un Pinochet sin Pinochet, que fue lo que aseguró en el fondo Estados Unidos cuando crea esta constitución, porque esa constitución, el que crea que la creó Pinochet y sus tanques pensantes no fue así. O sea, ahí había detrás todo un plan estratégico de las élites norteamericanas con respecto a Chile, que viene incluso mucho antes, de los años 50, ya estaban siendo cooptados intelectuales chilenos para prepararlos para este momento, porque ellos sí, a diferencia de nosotros, se anticipan, como tú decías, a lo que va a pasar. Entonces, todavía hablar de comunismo y socialismo es algo como satanizado en Chile. El tema de la Asamblea Constituyente, eso sí es algo que ya está siendo digerido, porque la gente comprendió que si no se cambian las estructuras, lo que en el fondo permite que haya uno de los países más desiguales de América Latina, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OCDE. Lo que permite eso, si no lo cambiamos, en el fondo no vamos a poder hacer ningún cambio real. Ya la gente no cree más en las reformas. Piñera ganó con el 24%, el 60% de la gente no fue a votar en la última elección, y no fue a votar no porque sea gente que no quiera participar en política, sino que lo que se le presentaba enfrente era la continuidad de la vieja concertación, de las viejas maneras de practicar la política, y ellos decían, bueno, ¿para qué voy a votar? Esa es la gente que hoy está en la calle. Está descontenta con un sistema. Falta preparación política, evidentemente falta preparación política. ¿Están articulados? Sí, están articulados, pero aún no hay, por ejemplo, una conciencia total de cuál es el proyecto real que se quiere con respecto a, no sé, queremos socialismo, queremos, ¿qué es el socialismo? No, ¿quieren cambio de constitución? Sí, a través de una asamblea constituyente también, algo que el gobierno jamás se ha abierto a esa posibilidad, porque sabe que darle el espacio al pueblo para que decida podría abrir una brecha demasiado grande que podría transformarse quizás en un futuro socialismo, en un futuro comunismo, ojalá. Pero bueno, eso no está en los planes del gobierno. Quería que me agregaras algo. ¿Qué pasó en Chile? Porque después, o sea, uno supone que una sociedad que ha sido aplastada por una dictadura como la de Pinochet, sí, deja sus secuelas, y deja secuelas en una generación, ¿cierto? Sí. Que la vivió, sí, que la sufrió. Sí. Sin embargo, la gran mayoría de los que están fuera ahora mismo, en las plazas, en las calles de Chile, llevan más de 40 días, sí, eso da prueba de lo que está pasando allí. Se pierde el miedo, Florencia.
O sea, Sí. ¿qué pasó allí? Son nuevas generaciones que no sufrieron, no digamos ya que estén desideologizadas o Claro. lo que sea, sino que no sufrieron la dictadura en carne propia, pero que ahora se atreven a salir a la calle y enfrentar al sistema. Sí, efectivamente, en el fondo, pero también es respuesta al mismo sistema que ha fracasado y que los ha, en el fondo nosotros vivimos en carne propia las injusticias de ese sistema. Son los hijos de quienes están viendo que la educación no la puede, o sea, el 11% de toda la mayoría de los chilenos no alcanza a llegar a la universidad, versus el 85% de las 7 familias que gobiernan Chile que sí llegan a la universidad. Son desigualdades que viven en el cotidiano, que tocan sus realidades concretas. ¿Y por qué se pierde el miedo? Hay una consigna que es muy develadora. Nosotros decimos, hemos perdido tanto, nos han quitado tanto, que nos quitaron hasta el miedo. En el fondo ellos dicen, bueno, yo prefiero morir luchando en la calle a morir porque no puedo ser atendido en un hospital, porque no puedo pagar la educación de mis hijos. En ese sentido sí hay un nivel de conciencia, pero es por la realidad concreta que ha tocado vivir a todas las familias chilenas. En el fondo a la decadencia de este sistema neoliberal, este oasis de América Latina, que de pronto da cuenta que es un total fracaso. O sea, la desigualdad, hay gente que duerme en las calles en Chile hoy y bueno, hace mucho tiempo en realidad. O sea, hay conocimiento real de la población de que el sistema no solamente los ha oprimido, sino que los excluyó. Exacto. O sea, hay una conciencia real sobre eso. No importa que después lo que vayan a construir no tenga nombre de socialismo. Que le pongan el nombre que quieran, Exacto. pero sí hay una conciencia que en el fondo... Hay una canción de la época de los 80 que se llama El baile de los que sobran, que se está replicando en Colombia. En el fondo, lo que marginó el sistema, lo que dejó como residuo. Ese es el pueblo que está hoy en las calles de Chile. Y un pueblo que nunca ha tenido un espacio de participación, de verdadera... de tener voz, de que alguien los escuche, de que alguien les dé un espacio en la cultura. Ha resurgido una construcción de subjetividad popular en las calles de Chile. Y haber resucitado a Víctor Jara es un logro enorme. Sí, por eso, o sea, una vez se dice, bueno, y ahí quizás yo puedo estar equivocada también y me desdigo al mismo tiempo, porque uno dice, bueno, estaban tan desideologizados y en 40 días de pronto, despertaron y trajeron a Víctor Jara y Lucha como Gladys y Salvador Allende. Claro, o es que en el fondo eso estaba ahí, estaba en las poblaciones, estaba en el pueblo, pero no tenía un espacio de poder ser visto, de poder ser expresado. Yo creo que en realidad quizás tenían esa fibra, esa sensibilidad, pero nunca tuvieron el lugar para poder manifestarlo. Y hoy en las calles se está viendo que lo están haciendo. Han surgido, por ejemplo, con respecto al tema de las mujeres, que en Chile las violaciones de los derechos de las mujeres son atroces. Nosotros vivimos en la época medieval, nosotros no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ahora ellos hicieron una performance de un grupo que se llama Las Tesis, donde ellas hacen todo una especie de recorrido por las calles y dicen de una manera muy fuerte, dicen, el Estado es un macho violador, es un macho opresor. Esa performance se ha replicado en España. El violador eres tú. El violador eres tú. Y cantan una estrofa de la canción de Carabineros, donde dice, duerme tranquila niña, que cuidará tu sueño, tu amante carabinero, o sea, citando una estrofa del himno de los Carabineros de Chile. Y esa performance se ha replicado en España, en Colombia, en México, en Francia, que son estados también que han sido opresores con las mujeres históricamente. ¿Y por qué esto tiene tanto impacto? Porque a diferencia, por ejemplo, de Cuba, donde las mujeres sí tienen desde el año 60 derecho a decidir sobre su propio cuerpo, donde se ha legislado para que ellas tengan derechos, para que ellas, la mitad del Parlamento cubano, más de la mitad son mujeres, ocupan puestos de poder, tienen igual salario. Y además, así todos son muy críticas con su propio proceso de emancipación como mujeres, porque uno ve el documental, por ejemplo, de Mujeres en Revolución, donde ellas mismas dicen, sí, tenemos todas estas conquistas de las cuales nosotros el día de 8 de marzo celebramos, es un motivo de fiesta, pero
todavía hay que cambiar la subjetividad en el ámbito privado de las casas, donde cuando llega ese parlamentario y esa parlamentaria, quizás las tareas no se distribuyen de manera igual. O sea, eso te habla de una sociedad, de una revolución verdadera, que está viva, que se está mirando, que se está autocriticando todo el tiempo, reconstruyendo, que tiene sentido del momento histórico, como decía el comandante Fidel Castro, versus lo que tenemos en Chile, donde se cometen femicidios, pero cada día crecen más los femicidios, donde la mujer ni siquiera puede decidir si quiere tener un hijo o no, y donde los jueces en el fondo lo que hacen es perdonar siempre cada vez que se comete un femicidio, y donde tenemos un Estado que tiene una constitución que le permite masacrar a su propio pueblo, y entre ellos las mujeres, obviamente. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la dictadura? ¿Dónde está la democracia? O sea, yo creo que con lo que pasa en Chile se caen, en el fondo, estos mitos que hay de construcción sobre Venezuela, sobre Cuba. O sea, en el fondo siempre han sido ellos los que nos estaban mintiendo. Una cachetada de ellos todos. Sí, sí, completamente. Una cachetada. Una. Yo quería, mira, atar las dos puntas. Me quedé con lo que decía el compañero. Yo se las voy a complicar si me dejan. A ver si ahora me provocas tú a mí. Claro, ahora te provoco yo. A ver si sacamos algo de todo esto. Cuando nosotros hablamos del imperialismo, pareciera que el enemigo termina en el formato gubernamental, estatal de un Estado con vocación imperial y colonial, expansionista, saqueador. Pero si lo resumís en cuestiones, en términos económicos, la guerra que hoy libramos es porque la sábana le quedó corta a ellos. Si vos analizás, hay un nuevo elemento en la discusión, que es lo que los obliga a ellos a esta actitud criminal. Y es que si vos tomás cuál es el valor intangible del dinero en el mundo, o sea, cuánto dinero intangible existe hoy en el mundo, que no podría ser impreso para entregárselo a sus dueños. No hay capacidad de impresión de forma material del dinero que figuran asientos contables en el sistema financiero global. Quiere decir que el proceso de expoliación y acumulación ha llegado a tal nivel que los propios estados nacionales imperiales ya son segunda línea. La primera línea es la inteligencia artificial. Es algo que vamos a tener que enfrentar de acá a poco tiempo. Enfrentar a Trump, a la Casa Blanca, a sus organizaciones, pareciera ser lo más fácil en una mesa de arena o en una hipótesis de conflicto, en una sala de situación, porque uno tiene identificado enemigos, objetivos, debilidades, fortalezas. O sea, podés trabajar sobre esa hipótesis de conflicto. La inteligencia artificial, que es el nuevo plano en donde se encuentra ese volumen de dinero intangible, incobrable, tiene dueños, son las corporaciones, no son los estados. Entonces, la loca idea de que los estados nacionales desaparezcan, de que las corporaciones rijan los destinos de miles de millones de habitantes del planeta Tierra, forma parte de esta desesperación, de ese imperialismo que para mí ya queda viejo, porque esta actitud desesperada de venir por nosotros es porque a ellos mismos se les achicó su capacidad económica, porque han subido tanto al intangible corporativo que los propios estados nacionales están en quiebra. Estados Unidos es el primer país quebrado del planeta. Y lleva tiempo. Entonces, cuando nos planteamos en esos términos, tenemos que asumir que la guerra que estamos librando tiene caras. En este caso, la de Trump, entonces uno dice, ahí está. Pero ciertamente atrás de él está, por ejemplo, para hablar de medios de comunicación, Facebook, Google, las grandes corporaciones que manejan todos los años facturaciones superiores al PBI de Estados Unidos, si sumás la facturación global de las corporaciones. Un CEO, que para nosotros es un gerente, pero ellos lo llaman CEO, administra más que el presidente de un Estado nacional. Y nosotros, que somos multifacéticos, somos periodistas, padres, periodistas, también somos consumidores de esas corporaciones. O sea que nos cuentan dentro de su población, a pesar de que estamos acá haciendo este programa.
Se le llaman usuarios. Entonces vos, yo, todos nosotros somos habitantes, usuarios de esas corporaciones. Sí, sí. Entonces yo lo que digo es que la determinación del conflicto para hacerlo con exactitud y con posibilidad de éxito, Napoleón decía que no hay que dar ninguna batalla que no tenga el 1% de posibilidad de ser ganada. Para poder elevar ese nivel de porcentaje tenemos que determinar el verdadero enemigo. Estamos luchando contra la evolución del imperialismo supranacional. Estamos luchando contra las corporaciones. Los estados nacionales son el formato militar de esas corporaciones. O sea, Estados Unidos pone la 7ª flota, pero responde a los intereses de Facebook, ¿no? O sea, nos enfrentamos a estados nacionales que hacen de policía global, pero defienden intereses supranacionales, que ni siquiera son de la población de los Estados Unidos. Entonces, en este conflicto, en esta dimensión de conflicto, si lo determinamos con claridad, yo, por ejemplo, hoy pedía en el Congreso, necesitamos liberarnos del consumo, dejar de ser habitantes de esas poblaciones de usuarios. Necesitamos medios propios de Internet. Que los estados nacionales independientes generen sus propias plataformas. Por supuesto. Porque es la única manera que claramente vamos a confrontar. Porque si no, un día nos apagan Internet. Nos hacen un blackout y listo. Sí. Que a ellos no les ha convenido por la información con la que nos están manipulando. Pero de todos modos pueden apagarnos. Sí, señor. Hasta ahí. Sí, perfecto. Entonces, yo digo, el desarrollo en ciencia y tecnología de los países que podemos o podamos hacer punta, Venezuela, China, Rusia, esperemos que la Argentina a partir del 10 de diciembre retome la senda de la ciencia y la tecnología de la mano de Alberto y de Cristina, y que tengamos la oportunidad de hacerlo porque no va a ser fácil lo nuestro. El primero que llegue tiene que sociabilizar con el resto. El primero que... Yo comparaba la carrera por la administración de las tecnologías con lo que fue la carrera por el espacio. Aquella carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia por la conquista del espacio, poner satélites, ver quién orbitaba primero, si era Laika o Armstrong. Bueno, esta nueva era nos implica la carrera por la tecnología. Y venimos atrasados. Nosotros venimos atrasados. Yo marcaba también que tenemos poblaciones nuestras que viven en el siglo XIX, tecnológicamente hablando, porque apenas pueden leer un diario donde viven, apenas les llega un diario de papel. Tenemos población del siglo XX que tiene alguna radio o algún canal analógico, y un sector que consume el siglo XXI y las tecnologías intangibles y todo lo que es digital, los habitantes digitales. Pero nosotros estamos obligados a hablarle a los tres siglos al mismo tiempo, de manera transversal. Porque nosotros tenemos un problema, nosotros cuidamos el ser humano, la esencia de la felicidad de la persona como individuo. Y como las corporaciones no tienen ese objetivo, tenemos una gran desventaja. Nosotros nos quedamos a cuidar a cada chico y a cada abuelo y ellos le pasan por arriba. Lo reprimen, lo torturan, lo secuestran o lo matan. O sea que nuestra desventaja competitiva es que nosotros nos quedamos a cuidar a los nuestros. Y ellos son capaces de masacrar a los de ellos, ¿no? Que lo han hecho a lo largo de la historia. Entonces, para sintetizar, digo... Dijeran en Chile, el sentido común. ¿Cuál es el sentido común nuestro? El sentido común nuestro está en base a emociones. Por supuesto. El sentido común de ellos está en base a lo material y punto, resultado. Es así. Exacto. Por eso yo digo, a ver, la planificación estratégica de esta batalla, y digo batalla porque la guerra va a ser más larga, en este tiempo esta batalla que es la batalla de los medios, de generar conciencia colectiva. Hay un instrumento terrible por el cual, en Chile o en Argentina o en muchos lugares del mundo, las clases medias no se inclinan por la defensa de sí mismos. Y es que han sido cooptados por la idea de la subsistencia. Y la subsistencia es dentro del sistema financiero, económico que les proponen para vivir día a día. Muchos le tienen miedo a la palabra comunismo, socialismo o peronismo, porque decir que están de acuerdo con nosotros es perder la tarjeta de crédito. Porque su análisis es cómo me voy de vacaciones, cómo voy al supermercado. Entonces, claro, romper con ese formato y pasar a otro formato le genera incertidumbre.
Y esa incertidumbre la resuelve con el statu quo. Me quedo donde estoy, más vale malo conocido, ¿no? Y la frase, todas esas frases, perdón la expresión boluda de la vida, y se quedan ahí. Exacto. Entonces nosotros tenemos que mostrarles, de alguna manera, para ganar esta batalla comunicacional, que hay un estado de confort superior a ese reemplazo que han hecho de los dioses de la teología por los nuevos dioses que tienen en sus iglesias paganas, en donde en los altares están las tarjetas de crédito, las chequeras y los bonos, ¿no? Y aparecen estas iglesias raras, ¿no? Pentecostales con el Viejo Testamento, financiada de Tel Aviv, haciendo propaganda y organización del imperio. Pero si no identificamos claramente el mapa del conflicto, no podemos desarrollar la batalla. Exacto. Entonces yo quería acotar esto, decir, a ver, tenemos esta dificultad real. Nosotros cuidamos a los nuestros y ellos no cuidan ni a los de ellos. Es una debilidad nuestra. Es una debilidad, Claro. Tenemos que asumirlo. Como debilidad. No solo avanzamos, sino que cuidamos lo que dejamos atrás. Puede ser muy bonito, o sea, poéticamente es fortaleza, ok, está bien. Tácticamente es una debilidad. Tácticamente es una debilidad. En batalla es debilidad. Entonces, la segunda hipótesis a tener en cuenta es el estado de confort. ¿Cómo convencemos a esos sectores de que rompan con ese estado de confort y entiendan que hay un estado superior de confort que tiene que ver con los valores? Porque finalmente igual van a ser masacrados con sus tarjetas de crédito. Con todo. Y el tercer nivel de conflicto es entender que los estados nacionales imperiales, Estados Unidos, Inglaterra, han dejado de ser el fin último por el cual ejecutan esta maniobra criminal. Hay un poder supraimperial, que son las corporaciones, que empiezan a ejercer un poder en principio del siglo XXI, utilizando a los estados nacionales imperiales como instrumento y no como fin en sí mismo. O sea que si nosotros hoy lográramos definir una batalla contra uno de estos imperios, yo digo que la ocupación de Malvinas se va a terminar el día que clavemos la bandera argentina en el Big Ben. A mí no me alcanza con recuperar las islas, quiero ir a plantar la bandera allá. Y hoy no alcanzaría, porque finalmente el poder real está en otro lado, es intangible. Son los miles de millones de dólares intangibles que distribuyen como coima global y lo ponen como cebo a esas clases medias de todos nuestros países, que es la tentación de pertenecer a ese sistema. Finalmente vamos a terminar peleando con lo que es la inteligencia artificial, y eso va a ser mucho más difícil. Yo quiero desmitificar algo. Trump no tiene 66 millones de seguidores, ni mucho menos, pero sí se los vas a contabilizar en su cuenta, porque las cuentas son de ellos. Ellos dicen cuántos seguidores tiene alguien en cuestión de horas, porque ellos tienen todos nuestros datos y generan los bancos de datos de seguidores de cualquiera. ¿Ven? Ellos promocionan individualmente las noticias que quieren promocionar, aunque no haya un solo dólar atrás, porque ellos se autofinancian. Con lo cual, cuando nosotros vemos cuentas faraónicas de cientos de seguidores, de millones de seguidores, de figuras del espectáculo, atrás de eso hay una creación artificial de los seguidores, absolutamente artificial. Nosotros nos ganamos 1 a 1 el seguidor, son genuinos, los contás de a uno. Esas cuentas que se cuentan por millones son absolutamente ficticias, se venden paquetes de seguidores en todo el mundo. Hay operadores que te preguntan cuánto querés tener y cuánto estás dispuesto a pagar para que te armen. En Twitter te lo piden, te lo dicen. ¿Hasta dónde quieres llegar? Sí. Claramente no hay que creer tampoco en que ellos tienen esa superioridad aterradora. Lo que sí son los dueños de la plataforma. Con lo cual, hasta en eso mienten. Hasta en eso tienen la capacidad de crear una situación ficticia. Por eso yo quería aclararte esto y definir, porque creo que la batalla la tenemos que dar, pero en términos de batalla y hablando de una guerra por los recursos y por una forma de vida, si nos equivocamos el análisis de la sala de situación, arrancamos con un mal diagnóstico y llegamos a un mal resultado. Irwin, no tengo que hacer preguntas. Está bien bueno el debate. El camarada te sustituyó en la provocación. No. Viste que finalmente lo logramos. No te están siguiendo, te estoy siguiendo ahora. Ay, gracias. A ver, estamos, a mi juicio, ¿no?, en un escenario en que hablando propiamente de la Internet, ¿no?,
en que aquel sueño de que el Internet era la oportunidad de la democracia ideal, donde todos teníamos la oportunidad de expresarnos, donde todos podíamos poner nuestra opinión, y de hecho la podemos poner en casi condiciones de igual a igual en los años 90, como un fenómeno propio del desarrollo de cualquier cosa dentro del capitalismo. Ahí el mismo conflicto que hay entre el trabajo y el capital lo hay en Internet, entre los metadatos, que es de los que viven estas corporaciones, las cuales nosotros, más que sus usuarios, somos su materia prima, nos venden a nosotros como audiencia para otros, ¿no? Incluyendo a Trump, que independientemente de que existe el ciberacarreo que se llama, que tú compras seguidores, compras audiencias, todo eso, es obvio que él no solo tiene, a mi juicio, los 66 millones, sino que tiene los de Fox, todo el sistema mediático global que lo amplifica, ¿no? Más allá de cualquier estadística. Pero de lo que se trata es que este fenómeno de concentración del capitalismo ha permitido que ese universo que antes fuera Internet está hoy en manos de lo que se llama GAFAM, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Y tú de algún modo estás siempre en contacto con ellas, porque si tienes un móvil tienes Android, o si no tienes Apple. Si abres una computadora y no usas el software libre, estás usando un software de Microsoft. Y todo eso va a estos grandes grupos corporativos que están concentrados en un solo lugar, en Silicon Valley, ¿no? Pero ahí hay, yo diría, algunos elementos que son constantes y que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Cómo son decisivos en todos estos procesos. Uno es la masa crítica demográfica, que es lo que permite a un país como China su autonomía en este escenario, tener sus propias herramientas. O sea, tú puedes querer tener herramientas propias, pero si tú tienes 11 millones de habitantes como tiene Cuba, o 30 millones como tiene Venezuela, y tienes una lengua que la hablas tú y la hablan un país como Cuba de 11 millones de habitantes, pero la hablan 540 millones de personas más, tú no, o sea, te cuesta mucho trabajo construir, o no te vas a aislar. Los chinos se pueden aislar porque son 1.300 millones. O sea, China tiene más internautas que Europa y Estados Unidos juntas. O sea, tiene un universo propio, tienen una lengua propia, tienen una cultura milenaria. En el caso de los latinoamericanos, ¿cómo es la solución para tener masa crítica? Por separado Cuba, por separado Argentina, o el fenómeno de una integración también en esos escenarios para poder realmente tener una herramienta. Ningún país por separado, los nuestros, puede proponerse tener una herramienta propia porque no tiene masa crítica demográfica para eso, más allá, suponiendo que tuviera los recursos económicos para proponérselo, ¿no? Pero aparte de eso tienes que tener una cultura, lo que hoy en el Congreso ha dicho de una formación, una cultura propia sobre el uso de estas tecnologías, que no es la cultura del capitalismo. Tienes que trasladar a eso una cultura de la solidaridad, una cultura de la emancipación, que sería una cultura nueva en estos escenarios. Y también habría que proponerse, a mi juicio es esencial, y es el centro de lo que se ha hablado aquí, y también en el Congreso, que es el tema de la articulación, de construir articulaciones. Porque por primera vez, o sea, de que cualquiera tenemos nosotros pertenecemos desde que nacemos a redes sociales, estamos en la red social de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, todo eso se superpone en la vida. ¿Qué ha ocurrido con Internet? Que por primera vez eso se vuelve tangible, porque queda registrado en un servidor. ¿Y qué hacen estas empresas? Convierten esas relaciones en mercancía porque las pueden sistematizar, y cuando tú estás hablando de las relaciones de 10 personas, de 20, de 100, eso no tiene ningún valor, pero cuando estás hablando de miles de millones de personas, eso es un gran negocio para vender a las empresas que venden otras cosas, desde las que venden propuestas políticas, que son los partidos, hasta, que es lo que ha hecho Cambridge Analytica, hasta el que vende tazas, o el que vende café, o el que vende cualquier cosa. Y ese capital intangible, pero que se vuelve tangible con Internet,
que son los famosos metadatos que te caracterizan cualquier audiencia, ha permitido un nivel de efectividad en los procesos de cualquier tipo, económicos, pero también políticos. El Brexit, se ha dicho, el referendo de la paz en Colombia, la victoria de Trump, que da miedo, que es lo que tú decías, a la inteligencia artificial. Da realmente cómo tú puedes manipular una sociedad a nivel milimétrico, sabiendo los perfiles y los comportamientos de las personas y agruparlos y dirigirle a cada una. El caso de Cambridge Analytica, Hillary Clinton es una corrupta, cosa que no es mentira, ¿no? Bueno, a ti te lo digo de la forma en que tú lo vas a aceptar, de acuerdo a tu, y a ti te lo digo de tal forma, y a tal grupo se lo digo, mete miedo realmente, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo enfrentarse a eso? Censurando Internet. Los iraníes acaban de hacerlo, tumbaron Internet, y es un país con una cultura milenaria, con masa crítica demográfica, son más de 70 millones, 70 millones de personas, y con una lengua propia, o sea, tienen una barrera cultural, el parsi, que no habla ningún otro país. No solamente eso, tú sabes que estuvimos hablando con unos compas iraníes, y hay algo que es bien interesante, que nosotros tenemos también que evaluar, al final de cuentas, que es qué tipo de educación nosotros le damos a nuestra gente, exactamente, a nuestros muchachos. Exactamente. ¿Educar para el capital o educar para la revolución? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? el tema está en la cabeza de las personas, porque cuando tú estás a solas con este aparato, lo decisivo es lo que tú tienes aquí adentro, la capacidad de enfrentarte a eso analíticamente y no dejarte manipular, y usar tú la tecnología y que no te use a ella. La tecnología no te usa quien la emplea detrás de ella. Entonces, ¿cómo? Sí, es un salto cultural y es una necesidad no solo de desarrollar, porque a veces se habla de alfabetización. Cuando hablamos de salto, Moca, cuando hablamos de salto, Irol, mucha gente piensa que el salto cultural es buscando el modernismo, buscando las cosas nuevas que tienen por internet. No, todo lo contrario, es preservando nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero adaptándonos a a la tecnología, ¿no? Se habla de alfabetización, pero la alfabetización no es suficiente. Exacto. Es que crear una cultura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de habilidades, pero aparte de las habilidades hay que crear culturas de análisis y culturas de construcción de contenidos propios. ¿Y cómo hacemos eso de modo masivo? ¿Cómo hacemos si tienes dos instituciones para eso? La escuela y los medios de comunicación, en donde sean públicos, o los medios de comunicación que no están en manos de estas culturas dominantes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Si todos va a cerrarse la brecha digital, todos vamos a estar en Internet y se va a ampliar la cultural, va a ocurrir que un grupo cada vez más reducido emita los contenidos que son más leídos del mundo, es lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, hoy en el Congreso yo en una ponencia decía que tenemos que salir de los diagnósticos lo más rápido posible. Sí. Ya. Porque se tarda demasiado en diagnóstico. Mira, perdón, Cuneo, nada más que para agregarte eso que acaba de decir. Dale. Dussel salió en menos de 72 horas, hizo un análisis corrido, rápido. Hay gente que no lo comparte, pero en su análisis sacó lo del fanatismo religioso y sacó de inmediato el tema de la clase media. Rapidito, en 72 horas, sin mucho debate, el tema de Bolivia. Y lo sacó así. ¿Por qué un gobierno que tiene tanto éxito pierde? O tuvo que luchar por un 10% para tenerse en el poder. Uruguay, ¿por qué? Pero dejó intacto, ese mismo gobierno dejó intacto lo que Lenin llamaba la máquina del Estado burgués. Si tú lo dejas, o sea, tú puedes ser el gobierno más exitoso económico del mundo si preservas cáiganse duro porque preservas los instrumentos de la clase dominante. Si los dejas intactos,
obviamente esos instrumentos se van a virar contra ti. Lo que le hiciste fue, hay un teórico mexicano que un día tú que hablabas de Dussel, estoy hablando de otro, creo que es apellido Huerta, que decía, en esa circunstancia la izquierda es la Cruz Roja de la derecha, viene, le administra la crisis y se la entrega. Hay algo que tiene que ser entendido en los miedos individuales de las personas. La gente no le tiene miedo a otro orden, le tiene miedo al caos. Con lo cual, si vos le propones un orden distinto, es un orden. La gente tiene miedo al caos, a sentirse en un estado de anomia política, desconcierto. Ahora, reemplazo de orden es otro tema. Si nosotros lo que proponemos es un nuevo orden, otro orden, estamos dándole certidumbre. Si le vendemos caos, estamos en problemas. Exacto. ¿Cómo llegar a establecer las bases para tener la posibilidad material si no tenés cantidad cualitativa de población o de recursos? El capitalismo lo resolvió hace más de 100 años con Tecnópolis, las ciudades tecnológicas financiadas por estados y empresas en búsqueda de perspectiva de tecnologías. Entonces nos llevan 50 o 60 años de ventaja. Cuando nosotros tuvimos la década gloriosa de Latinoamérica, no logramos ponernos de acuerdo en la moneda continental, pero hubiera costado nada una tecnópolis continental. Nada hubiera costado. Estaba la decisión política, estaban los recursos. No podemos volver a equivocarnos. Tiene que existir de parte de los estados nacionales con vocación independiente la tecnópolis de este grupo de pensamiento que piense tecnología 60 años para adelante, porque en esta guerra la decisión de tener tecnologías propias es fundamental. Lo hace cada uno individualmente. China lo hace, pero no solo lo hace por población o recursos. Lo hace por la visión estratégica, porque entienden claramente que sin desarrollo tecnológico el futuro está acabado en términos de este conflicto global. Rusia lo hace, vengo de Rusia hace menos de 2 meses y es impresionante lo que es desarrollo tecnológico propio, trabajando sobre su propio desarrollo. Ahora, si no logramos universalizarlo en el concepto de aquellos que estamos de acuerdo en que queremos otro mundo y otro orden, nos van a sacar amplias ventajas siempre. Sí. Porque en la propia Rusia, donde el Estado ruso con Putin invierte miles de millones en tecnología, consumen Samsung. Vos vas a los shopping de Rusia y están las marcas de las corporaciones y siguen consumiendo Android. Entonces, la realidad es que no alcanza ni siendo China ni Rusia. Necesitas un bloque global que consuma y resuelva. Por ejemplo, el tema idiomático es un traductor que para Microsoft cuesta nada. Entonces no puede ser que nosotros lo tengamos como obstáculo. Cuando esto nació, yo tengo una hija de 8 años y 2 grandes, uno de 26 y uno de 22. Si yo tenía que decirle que vengan a Venezuela a cubrir un evento, tenían que traer una máquina de escribir, está acá adentro. Tenían que traer una cámara de fotos, está acá adentro. Tenían que traer una filmadora, está acá adentro. Tenían que traer un grabador, está acá adentro. Con lo cual, con esto vos resolviste 80 kilos de equipo periodístico que tenías que llevar para cubrir un evento. Claramente, los nuevos soldados de nuestra causa tienen resuelto en esto todo lo que nosotros teníamos que resolver con 10 aparatos en nuestras casas. La televisión está acá adentro. O sea, nosotros, los artefactos hogareños con los que nos criamos, nosotros están todos acá adentro, resumidos. Ellos lo vieron hace 60 años y nosotros no lo vimos. Entonces, tenemos una falencia en esta guerra con este enemigo que es poderosísimo, y es que no tenemos una tecnópolis donde se haga prospectiva tecnológica global, entre todos, no individualmente. Porque individualmente, fíjate lo que nos pasó en Latinoamérica. Fueron uno por uno y acaban de terminar con Evo, ¿no? O sea, porque hubo una visión estratégica equivocada. Yo creo que la acertada es la de Venezuela, la que ha sido de Cuba a lo largo de los años, o sea, de tener decisión, pero también desarrollo tecnológico de punta. No podemos quedarnos atrás en la batalla tecnológica, o estamos afuera. En un par de generaciones no vamos a tener cómo resolver los conflictos, porque van a estar resumidos acá. Cuando yo digo que nuestro próximo enemigo es la inteligencia artificial, es porque cuando nosotros nos ponemos a tuitear, ellos ponen un robot a tuitear. O sea, uno solo alcanza para cubrir cientos de miles de los nuestros. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos que tener
las mismas posibilidades para decir la verdad que ellos tienen para mentir. Exacto. Para poder responder. Nuestra capacidad de fuego tecnológico tiene que ser, no puede ser asimétrica, tiene que ser igual o superior. Exacto. Pero yo creo que no es, o sea, es eso, pero además es lo que decía Iroel, en el fondo, que ellos siempre van a tener más recursos que nosotros, más recursos tecnológicos, más poder económico. ¿Qué es lo que ha salvado, por ejemplo, a la Revolución Cubana? Fidel decía que la cultura era escudo y espada de la nación. Entonces, en ese sentido, y coincido con Iroel, que más allá de las tecnologías y todo eso, lo que nosotros hemos perdido en estos países como Bolivia, Uruguay, es justamente crear subjetividad popular, crear cultura, formación política también. Piensa tú que, por ejemplo, en esos territorios, no sé, Chile, Uruguay también, el trabajo que antes hacían los partidos políticos de izquierda, de estar en contacto con las masas, una vez que han sido no cooptados, pero que han entrado a este sistema de democracia representativa, ese espacio de contacto con las masas, ¿quiénes lo han tomado? Los evangélicos. Un pastor evangélico va y se instala en una población a vivir como un vecino más. Los días domingos Está trabajando la masa. está trabajando la masa en contacto directo, la está agitando cuando hace sus misas, cuando hace todas sus ceremonias, entran en catarsis todos, vive en contacto, hace puerta a puerta. Yo me acuerdo cuando era niña que yo veía en los años 90, por ejemplo, a 3 evangélicos cantando en las plazas. Yo decía, 3 pelagatos, esta gente no le hace nadie caso, no le hace nadie caso. Pasaron, no sé, 10 años y son un ejército en América Latina. ¿No tienen la noche de las televisiones chilenas? Del dirigente. También, si tienen canales de televisión, tienen todo. Entonces, en ese sentido, o sea, insisto, hay que usar la red, hay que luchar por lo que tú dices, pero también no hay que perderse en el fondo en que nosotros tenemos que volver un poco a, no sé, lo que hizo el fundador del Partido Socialista en Chile, Recabarren, del Partido Socialista y Comunista Chileno, Luis Emilio Recabarren. ¿Qué hacía él? Él hacía, educaba, o sea, él creó una articulación, creó los sindicatos a través del teatro, por ejemplo. Él no era actor, pero era una manera que tenía él, como en la época medieval, de contar a aquellos el evangelio, él la ideología que él quería contar. Entonces, Yo coincido, yo decía hace un rato, el diario, la radio, la televisión analógica y las redes sociales. pero también en el fondo el mensaje. No, y la subjetividad, o sea, en el fondo, insisto, esa gente, por más que tú le mandes un mensaje por Twitter, si no la convences a priori de ese mensaje, no te van a seguir o no te van a contestar o... ¿Cuántos caracteres tiene un WhatsApp? No sé ahorita. 140. 140. 140. ¿Entraría toda la Revolución Francesa en un WhatsApp? Sí. Es posible. Libertad, fraternidad e igualdad, ya está. Sí. Si la gente entiende las 3 palabras, entendió la Revolución Francesa. Si no la educás primero, no va a entrar la Revolución Francesa. A mí me gustó mucho el discurso de Axel Kicillof el día de la victoria. El día... Él dijo con ironía. Aquí se ha hecho mucho marketing, se ha hecho muchas redes sociales. Yo fui pueblo por pueblo, hablando con la gente en un auto viejo, y la gente respondió. Pero fue con la foto de Cristina. Sí, pero no, pero hizo, pero hizo eso que dice Florencia. Pero no, pero puede haber ido con la foto de Cristo, de Che Guevara. Pero lo que estoy hablando, que ese trabajo hombre a hombre que fue que hizo Chávez aquí en su primera campaña electoral, pueblo por pueblo, hablando, que ese hombre hablaba de un modo distinto, no era un politiquero tradicional, no era un demagogo. Una pregunta sin excluir lo otro como resonancia de esto, lo que no puede ser es hacer lo otro en el aire. Exacto. En el aire, sin una base política real, sin un contacto real con la gente, sin un contacto con los problemas de la gente. Una provocación de las mías, rápidamente aquí, tomando en cuenta lo que dijo Florencia, ¿verdad? Estamos hablando de trabajo en masa. ¿Qué pasaría si yo no voy a identificar a ningún país con esto? A ninguno. De los que en un momento dado tuvo una floreciente actividad social, económica, en crecimiento. ¿Provocada por qué? Por una revolución, ¿cierto? Problema.
cuando se estaba provocando ese crecimiento, se estaba tendiendo la masa. Se iba ya. Chávez, hizo recorrido, y Chávez hacía recorrido, le gustaba estar ahí. Y creo que esa fue incluso la forma en que lo mataron. Acercarse, buscar, hurgar, para saber qué pasaba allí. Pero cuando el dirigente se apoltrona, dice, bueno, ya la revolución está hecha. No, la revolución jamás está hecha. Eso lo dijo Fidel. Sí. Siempre tenías que estar en la calle. Creo que fue recientemente que Fidel dijo, siempre hay que colocar el oído en el piso para escuchar el rumor del pueblo, ¿sí o no? Raúl. Fue Raúl. Lo dijeron recientemente, ¿cierto o no? No, y lo repite. Y hay que hacerlo. Si tú no, entonces no tienes opciones, Diego. Tú no puedes estar pensando todos los días en que todo está bien. Entonces llego yo, dirigente, me convierto en el héroe nada más que de papelito. Ya después que hice mi trabajo, ya ahora me poltrono. No, la revolución es continua. Cuando tú hablas de articulación de todas las redes sociales, para poderle llegar a toda la gente, nosotros tenemos que hacer un trabajo permanente y eso no para. No es que ya yo agarré y tengo 1.179.180.000 seguidores, entonces ya yo me paro y no sigo allí. O ya para qué, ya nosotros volvimos a ganar unas elecciones y eso nos ha pasado varias veces. Ganamos unas elecciones o parlamentarias o presidenciales y nosotros aflojamos mientras el enemigo avanza. El enemigo nunca descansa, sobre todo el de aquí. Jamás descansa. ¿Cómo hacer? Yo creo que hay que primero, más allá de los diagnósticos, lo que no se puede es movilizarse. Exacto. Porque no solo porque el imperialismo siempre está movilizado, sino porque los procesos sociales viven en la gente. Viven en las ideas de la gente, en la sensibilidad de la gente, en la subjetividad, esa palabra que aquí tanto se ha dicho, ¿no? Fidel, que es nuestro maestro, a mi juicio, ¿no? Fidel es una ética, esa idea de no mentir jamás, de ir delante siempre a la situación más difícil, pero también es un método. Es un método de acudir siempre al pueblo. Ante el problema, la solución siempre está en el pueblo. El que lo pasa es él. En convocar al pueblo. Y bueno, es también una cultura, una acumulación de conocimiento a partir de una disciplina de todos los días. Proponerse saber lo que está pasando en el mundo, leerse un resumen caligráfico de este tamaño y aparte estudiar, interrogar a las personas, a los políticos de su época, todo eso. Pero ver en el pueblo siempre las soluciones. Y para ver en el pueblo las soluciones hay que estar cerca de él, saber cómo piensa, saber cómo siente. La diferencia entre un revolucionario y un burócrata es que el revolucionario busca al pueblo, el burócrata huye de él. Entonces, como ve el pueblo como el problema, nunca como la solución. Aparte del capitalista, del explotador, de todo eso. Entonces, para alguien que ve en el pueblo las soluciones, no se puede apoltronar. O sea, un revolucionario siempre está buscando, y cuando no hay problema, en los momentos, yo recuerdo los momentos más estables de la revolución o de mayor estabilidad económica de la revolución cubana en los años 80, que Fidel primero hizo el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas contra el burocratismo, contra procesos economicistas, pero fueron los años en que lanzó el programa del médico de la familia. Yo recuerdo que Fidel empezó a decir que Cuba iba a ser una potencia médica y la gente se reía de eso y mira lo que ha pasado. Y en los años 90, en los momentos de la crisis, empezaba la crisis más aguda, ¿a qué se dedicó Fidel? A fomentar la biotecnología, a invertir el poco dinero que tenía el país en la industria de la investigación de la medicina, de la biotecnología, y el país vive eso hoy. Entonces, esa capacidad, y ir a la gente y escuchar a los científicos y escuchar a los médicos que te dicen las cosas que a los otros les pueden molestar, y estar dispuesto a escuchar cosas que pueden ser incómodas,
pero vienen del talento. Es una relación importante de los líderes revolucionarios, de Fidel, de Chávez, es una relación con el talento que está en el pueblo en primer lugar. Y uno de los logros de la revolución cubana. ¿Por qué en Cuba surgen tantos deportistas? ¿Por qué en Cuba surgen tantos bailarines? ¿Por qué en Cuba surgen tantos científicos? Un país tan pequeño. No es porque los cubanos seamos más inteligentes, no, es porque no se pierde un talento, porque para cada muchacho hay una escuela, hay un instructor de arte, hay un profesor de educación física, hay después de ese sistema que hay una escuela vocacional de ciencia, hay una escuela de arte, si tiene talento para eso, en cada provincia. Y no se pierde un talento. Entonces, esa capacidad de creer en el pueblo, de que los talentos están en el pueblo, de que las inteligencias están en el pueblo. La pregunta de Fidel, cuando él habla de su infancia allá en el Batey, donde veo a los haitianos, la pregunta de Fidel es la que hacen el diálogo, creo que es con Ramones, donde dice, ¿cuántas inteligencias se habrán perdido? Entonces, la inteligencia está ahí en el pueblo y hay que acudir a él. Nosotros en la Argentina, nuestra experiencia como peronistas es riquísima en todo lo que vos estás planteando. El general Perón, el 17 de octubre se arma con socialistas, comunistas, anarquistas, y a la noche del 17 de octubre se hacen peronistas. Deciden que quien va a conducir es el general Perón y se hacen peronistas, y surge el movimiento peronista en la Argentina. Los sindicatos son la columna vertebral de nuestro movimiento en la Argentina, o sea que más contacto territorial imposible. Donde hay una fábrica, hay un trabajador, y donde hay un trabajador está el peronismo. Con lo cual, ese contacto territorial hasta el último rincón de la Argentina nosotros lo tenemos cubierto. Y sin embargo no somos mayoría, acabamos de ganar con el 48%. O sea que no somos mayoría. Y gobernar un país donde sos primera minoría no es lo mismo que gobernar un país donde vos tenés el poder que pudo tener Hugo Chávez o Perón en el 45, que hoy no lo tenemos. Nosotros vamos a enfrentar una mayoría gorila y opositora. Nuestra oligarquía hace mucho tiempo atrás tenía una frase que era que cuando alguien era muy rico se le decía que tenía la vaca atada. ¿Por qué era eso? Porque nuestra oligarquía viajaba 6 meses a Europa por año y se llevaban la vaca en los barcos para darle la leche a los pibes. Entonces se decía la vaca atada porque eras tan rico que te llevabas la vaca hasta Europa para que no te falte leche en el viaje. Esa oligarquía, la vaca atada, tuvo como paradigma Europa mucho tiempo, hasta que hace algunas décadas atrás cambió ese paradigma por Walt Disney. Y nuestra sociedad se transformó en una oligarquía más vacía que la europea todavía, que es el sueño de Miami. Mucho más hueco todavía, mucho más precario, porque por lo menos aquella oligarquía estaba ilustrada. Eran malos por convicción, pero ilustrados. O sea, no tenían interés por la gente, por su intrínseca maldad, no por falta de formación. Estos son brutos, son los nietos de aquellos, son brutos, ignorantes. Son malos e ignorantes. Y los vamos a enfrentar gobernando a partir del 10 de diciembre, entre unos días asume Alberto y Cristina. Y para nosotros no va a ser tan fácil cumplir con esas expectativas que nosotros creemos y sabemos y las hacemos desde el 45. La soja, que es el gran oro negro argentino hoy, es producto de la prospectiva del peronismo del 45 del GOU, que es el grupo del pensamiento militar de Perón, que lleva la primera planta de soja en el año 45. Hoy los argentinos vivimos de la soja. Fue el último desarrollo prospectivo que hicimos. Tecnología nuclear, ustedes saben lo que hubiera valido tener su central nuclear terminada y no depender de los hidrocarburos durante todo este tiempo. Nosotros tenemos desarrollo nuclear propio, lo hemos entregado en los últimos 4 años. Teníamos acuerdos con China para 2 centrales nucleares más, todo tirado por la borda, acuerdo con Rusia para un tren entre Vaca Muerta y Bahía Blanca para sacar el producto petrolero. Hoy quieren privatizar Vaca Muerta. Con lo cual, nosotros entendemos todos esos planteos, pero la diversidad de nuestros pueblos hace que tengamos que tener políticas mucho más aceitadas entre nosotros en lo comunicacional, porque la realidad de Cuba no es la de la Argentina. Ni en tamaño, ni en proporción, ni en conflicto. Ustedes tienen un pueblo identificado con su revolución y nosotros apenas somos el 48%. No somos mayoría hoy en la Argentina y tenemos una oposición salvaje y criminal, que está dispuesta a todo porque odia el peronismo. Hay odio, ese odio racial, de decirle al peronista negro de mierda, o cabecita, eso viene desde el 45 para acá.
Y la violencia armada en la Argentina se inició con el bombardeo a la Plaza de Mayo por la Marina de Guerra Argentina, promovida por la Iglesia Argentina, que bombardeaban con las Biblias arriba de los aviones y fueron a aterrizar a Uruguay. O sea, entendemos bastante este tipo de conflicto. Los muertos los pusimos nosotros. Los 30.000 desaparecidos no venían de sectores de la oligarquía. Y tenemos el 80% de los sectores militares que votaron a Macri. En los cuarteles y unidades militares, el 80% votó a Macri. Solo el 20% votó a Alberto y a Cristina. Entonces yo te hago este planteo para que entiendas que cuando yo digo que es fundamental una estrategia continental y global de comunicación, es porque nosotros tenemos que persuadir a los que no son nuestros. Si no vamos por los de ellos, nunca vamos a ser mayoría en la Argentina, nunca vamos a ser mayoría continental. Convencernos y aplaudirnos entre nosotros que estamos de acuerdo. Esta mesa estamos todos de acuerdo, podemos tener matices sobre la instrumentación del combate. Pero si no sumamos uno que piense distinto, estamos perdidos, porque se lo estamos regalando al enemigo. Los chicos en una década más, mi hija de 8 años, es muy probable que ya no use esto. Es muy probable que solo use una lámina que reemplace esto y que tengan holografía. Entonces, si nosotros no entendemos que a los que le vamos a hablar de nuestra revolución dentro de 10 años ni siquiera van a tocar una pantalla, no podemos ganar esta guerra. Porque los chicos hoy son digitales, nacen digitales, nosotros no, ninguno de nosotros es de la era digital. Todos nosotros llegamos a la era digital tarde, por eso los chicos nos enseñan a nosotros por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos le enseñan a los padres. La lógica de ellos digital es diferente a la nuestra. Y si no entendemos eso, el contacto físico, el abrazo, el beso a los chicos, la caminata, meterse en los barrios más humildes, tratar de llevar agua potable, todo es válido, pero va a quedar superado por la nueva realidad de una generación que va a tener esas mismas demandas, pero en una realidad alterna, que no va a ser únicamente la de esperar el abrazo del dirigente que se le arrime, porque va a tener otra realidad. Lo que pasa es que yo creo que no es una cosa o la otra, sino que son las dos. Lo que hablaba Sí, ¿no? sí, en el eso está fondo, claro. Esto es la resonancia de aquello otro que tú construyes, la realidad versus la ficción, ¿no? No, Tienen que ir de la mano. El hecho esencial, que yo creo que lo dije antes, insisto, a partir de lo que tú dices, que no hay soluciones locales o nacionales. Para los latinoamericanos, vale aquello que les decía Martí del verso, o nos salvamos juntos, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Entonces, por eso es muy interesante lo que tú decías de Miami, ¿no? Cuando el 17 de diciembre de 2014 Obama anunció junto con Raúl el acuerdo con Cuba, dijo una cosa que pasó como lateral en su discurso. Digo, Miami es una especie de capital cultural o de capital de América Latina. Para ellos, Miami es nuestra capital. Exactamente. Porque de allí vienen las modas, los paradigmas. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar porque viene por aquí. Sí. Entonces, lo que no está aquí no existe para nuestros jóvenes. Sí, es verdad. Pero a pesar de eso, la gente sale a la calle. Entonces, lo que nosotros no podemos, hay una idea que a mí me impresionó mucho de Alex Ross. Alex Ross era, no sé si lo recuerdan, el director de innovación del Departamento de Estado en tiempos de Hillary Clinton. Y él fue a Chile en el 2010 a un foro que hicieron, se llamaba América Latina Forum de Civil Society de Internet, una cosa así. Y el nombre era en inglés, a pesar de que era en Santiago de Chile. Y él dijo a convocar un grupo de blogueros y activistas de Internet latinoamericanos que no eran gente de derecha. Y por encima de las ideologías. Como parte de su ponencia, de pronto, a mí me llamó la atención, lo pueden buscar, está en Internet, se vira y en la pantalla hay una foto del Che. La foto emblemática de Corda. ¿Y qué les dijo a esa gente? A un auditorio que supuestamente latinoamericano, para lo que el Che significa, dijo: Internet es el Che Guevara del siglo XXI. ¿Qué está diciendo? Sino que la rebeldía vaya para ahí, no en la calle, claro, no en la montaña. La rebeldía estaba sacando de la calle, la rebeldía para la Internet. Entonces, esa intención de vaciar la calle
de quitarle conflictividad y de que la gente luche aquí sin ir a la calle, yo creo que está fracasando lo que estamos viendo en Chile. Y es una de las sociedades de más penetración de Internet de América Latina. Yo creo que quizás la mayor. Y entonces ahí fracasó este paradigma de que es aquí donde se va a decidir. Lo han hecho fracasar los jóvenes chilenos, los que están en las calles hoy en Chile. Entonces tenemos mucho que discutir y mucho que aprender de los pueblos. Y por eso me ha gustado tanto este evento, Mario, porque han confluido la gente de la calle y la gente, los expertos, los teóricos, los académicos, y creo que de ahí va a salir algo bueno. Sí, uno no se cansa de agradecer una oportunidad como esta. Nos vamos a ir a un corte, regresamos ahorita ya para despedir. Bueno. ¿Ok? Nos vamos a un corte, ya regresamos. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no exista... Continuamos ya para terminar, pues. Bien, vamos a ir despidiendo. Primero, Iroel. Conclusiones. No, yo creo que no, las conclusiones... Bueno, no conclusiones, sino porque esto es una cosa muy compleja. Sí, somos una cosa muy compleja. No, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, pero que no podemos acomodarnos a eso. Tenemos la obligación de dar respuestas urgentes, sí, porque la exigen los tiempos, la exigen los pueblos. Pero creo que este camino de aprendizaje incluye aprender de nosotros mismos, de lo mejor de nosotros mismos, de lo mejor de nuestros pueblos. Y como te decía antes, ese es el espíritu que he visto en este evento, de captar experiencias, de someterlas a crítica y de incorporar también la teoría, la academia, pero apropiarse de ello para transformar la realidad, no para guardarlo en una biblioteca, sino para transformarla como una herramienta revolucionaria como debe ser, ¿no? Y creo que también por eso hay que agradecerle mucho a Venezuela que nos haya convocado para hacer, no para conmemorar. Sí. Y es lo que te puedo decir, ¿no? Que uno se va de aquí contento, estimulado y con fe, sobre todo en el pueblo venezolano, en lo que en medio de tanta agresión, de tanta mentira, de tanta demonización, de tanto ataque económico, de amenaza militar, es capaz de levantar la vista y mirar hacia adelante y pensar en los demás, y pensar como América Latina y pensar como mundo. No mirarse el ombligo, sino unirse por los demás. Y creo que esa vocación bolivariana, chavista, se ha respirado en estos días. Voy a decir así como dice Anaí, ¿verdad? Cuando Chávez, después del golpe de Estado del año 2002, digo, aquí se enfrentaron el país real y el país virtual, y ganó el país real. Olga. Yo rescato, bueno, aprovechando las reflexiones de los compañeros, no todos los días tenemos militantes, compañeros visitando y compartiendo reflexiones, pero quiero rescatar que Chávez trabajó en 3 líneas importantes. Una fue democratizar la propiedad de los medios, que fue un trabajo importante en medio de esta guerra de 20 años que tenemos, un golpe continuado, además ahora sumado a la guerra económica, como la que han vivido los compañeros cubanos estos 60 años. Y él trabajó en esa línea, trabajó también en la línea de recuperar los espacios públicos, los medios públicos estadales, hizo un gran trabajo en ese sentido, sobre todo después del golpe del 2002 se hizo un gran trabajo porque bueno, nos bloquearon los medios públicos, había que reforzarlo, había que reforzar el tema de la comunicación alternativa. Pero un tercer elemento que era fundamental y transversal, que era la comunicación política. O sea, él se encargó de establecer los lineamientos para una comunicación política que realmente fuera transformadora. ¿Cómo lo hizo? Bueno, generando conceptos, reconceptualizando
situaciones, explicando los procesos que estábamos viviendo, recuperando la identidad patriota del venezolano, que estaba muy diluida, recuperando los símbolos que nos habían arrebatado, recuperando a Bolívar como parte de nuestra comunicación y por supuesto... Creo que fue lo más importante, la recuperación de Bolívar. Esos fueron elementos contundentes porque podíamos tener todos los medios de comunicación, te los tumbaba un golpe de Estado. Pero aunque no te los tumbara, si la comunicación política no era efectiva, ¿qué era lo que ibas a transformar? O sea, iban a ganar ellos la guerra en las mentes y no nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es el trabajo que tenemos todos los pueblos y todos los compañeros que estamos aquí, de poder trabajar el tema conceptual, el tema del mensaje, el tema de la comunicación política que sea realmente transformadora, identificar al enemigo realmente. A nosotros a veces nos ha costado identificar al enemigo. En este momento, por ejemplo, que tenemos una guerra económica brutal en el que el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace todo lo posible porque la gente, porque nosotros no sintamos el golpe de las medidas coercitivas. Si no lo comunicamos y no explicamos que estamos bloqueados financieramente, hay sectores que no lo sienten tan fuertemente o no comprenden lo que estamos viviendo. Entonces es fundamental identificar, por ejemplo, lo veo por el caso que nos habla la compañera Florencia. O sea, cómo identificar en el caso de Chile ya no solamente las desigualdades, sino quién es el enemigo. Porque en Venezuela, en el Caracazo, había desigualdades y nos movimos y nos movilizamos por las desigualdades en el estallido social, pero no teníamos identificado al enemigo claramente. Fue poco a poco que Chávez, a través de su comunicación asertiva, fue ayudándonos a identificar quién era el enemigo. Entonces, una tarea que tenemos en este Congreso es cómo establecer no solamente la propuesta de generar medios de comunicación propios, que también Chávez lo propuso en su momento, sino generar una comunicación política propia, parecida a nosotros. Yo creo que ese es el tema central, el rescato de lo que ustedes conversaron, pues ese tema, cómo trabajar desde nuestros espacios en una comunicación política nuestra americanista, que nos permita además tener una identidad común y luchar en causas comunes. Florencia. Bueno, primero agradecerte por la invitación y por el espacio. Por las provocaciones. Por las provocaciones tan complejas. Yo creo que este es el inicio y la continuidad de un gran proyecto que fue el proyecto que soñaron Chávez y que soñó Fidel cuando se dieron cuenta que en el fondo, si no se emancipaban a través de los medios de comunicación y no los hacían propios, como tú bien decías, era imposible dar la batalla de ideas. Y digo gran inicio porque creo que este Congreso como que planta la bandera en el fondo de esa unidad, de esa estrategia, ese plan de acción concreto que debemos empezar a articular, a generar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy esperanzador lo que este Congreso ha invitado y en el fondo lo que se está planteando, que han planteado todos ustedes y lo que puede surgir de aquí. Cuneo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo le acabo de decir a tu señora, le dije, está comportándose muy bien. Muy bien. Muy bien. Para lo que yo he visto. Sí. Bueno. A Macri una vez le dijo, ¿cómo fue la frase exacta? Textual. Cuneo, que textual. ¿En qué cámara ahí quieren que la diga? En esa que está ahí, por favor. Aparte de eso, que sí. sirve de despedida para Macri. Pero como no, con todo gusto. Estábamos en Cresta Roja, que es un frigorífico, y después de ver 1.200 empleados despedidos y la situación, lo miré a cámara y le dije, Mauricio Macri, sos un hijo de remil puta. Y entonces se definió un estilo de comunicación que hizo propio todo el pueblo argentino cuando empezó a cantar en los estadios, en los teatros, de manera espontánea, Mauricio Macri, la puta que te parió. Y a partir de ahí hemos logrado que no dure más que 4 años. Te fías, Lo importante es la comunicación. te fías, Cuneo, que no es tan complejo decirle que es un hijo de la remil puta. Mirá, llamó 2 veces para echarme de 2 canales y intentó amenazarnos más de una vez y le contesté en público, desde los canales. Tienen una... Nosotros tenemos muchas cosas en las cuales nos equivocamos seguro, pero está claro que somos valientes. Ellos tienen muchos recursos, pero son cobardes. Entonces, cuando ven pasar las balas cerca, se esconden. Y como yo le planteé un desafío personal, y no colectivo, sino que me dirigí personalmente a él y le ofrecí ir a buscarlo donde estuviera, con su custodia, sus granaderos,
se limitaron a sacarme de los canales, pero no intentaron más nada. Salvo una vez que intentaron detenerme porque decían que había amenazado al presidente. Es un acto terrorista. Sí, les duró menos de 2 horas porque les dije dónde estaba y que me vengan a buscar. No es un acto terrorista, perdón, Cunio, haber endeudado terriblemente a Argentina, ¿no? Y tener al pueblo pisoteado por el Fondo Monetario. No, eso no es un acto terrorista. Terrorista que le haya dicho, dijo, la remil puta, y le ofreciera unos... Sí, 300.000 millones de dólares en 4 años de la deuda. ¿Te fijas lo complejos que son? Y ¿sabés cuál era la frase? Era muy divertido. La frase era que yo ofendía la investidura presidencial. Ah, caramba. Entonces yo le aclaré sistemáticamente que la investidura presidencial se gana. No viene con la banda y el bastón. O sea, vos no llenás la presidencia porque te pongan la banda, tenés que llenarla. Y evidentemente yo me guardaba el respeto para René Favaloro, para Juan Manuel Fangio, para Frondizi, para Perón, para Irigoyen, para Eva. Entonces, por el respeto que le tenía a todos esos, no podía tenerle respeto a Mauricio Macri. Exacto. Porque para mí no todos son iguales. Yo guardo el respeto para quien se lo profeso. Si le tengo respeto también a quien no se lo merece, ofendo a aquellos a los que realmente se lo doy en consideración. Así que fue una pelea de 4 años que se termina. En una semanita nomás vamos a estar viéndolo partir, pero va a ser dura la pelea. Dejan sembrado el odio. Nosotros tenemos que construir un gobierno de amor. Y como decía el general Perón, los peronistas no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles. Así que seguramente nos estarán viendo dar la batalla. Esa es otra frase buena. Nos van a ver dando la batalla por volver a tener buenos a Caracas. Pero es bonita esa batalla. La vamos a dar y la vamos a ganar. Creemos en Alberto, en Cristina y estamos seguros que vamos a volver a poner a la Argentina en el mapa continental, donde nunca debió haber salido, salvo por estas bestias. Y estamos dispuestos a dar la batalla. Así que nos tendrán que aguantar y somos complicados. Complejo. Muchas gracias. Yo quería mandarle un saludo a... No, Florencia ya habló. Yo quería mandarle un saludo también a Paula Gladko, a Aranza Tirado, a todos los de la red de intelectuales. Ojo, que ven el programa, yo no sabía lo veían. Y a Estela Caloni. Una por el estribo, una importante, porque me dijeron que te ve el presidente. Sí, mándale un saludo. No, el mío no, le transmito los saludos de Julio Devido, que es uno de los 52 presos políticos que tenemos todavía en la Argentina. Estuve con él antes de venir en la cárcel y le mando un fuerte abrazo a todo el pueblo bolivariano y al presidente en particular, se conocen hace muchos años. Sí. Y esperamos que prontito salgan todos los presos políticos de la detención criminal que le han impuesto en el gobierno de Mauricio Macri, incluyendo a Cristina, que no fue detenida porque tenía fuero, pero tiene 8 pedidos de captura de la Justicia Federal Argentina y tuvo que ir a declarar ayer. De la injusticia. Y tuvo que ir a declarar siendo vicepresidente electa ayer, ¿no? Así que bueno, los saludo al presidente Julio Devido. A Julio Devido lo entrevisté yo en el 2007, sí señor, que estuve en Argentina. Él estuvo muchas veces acá. Luego fui a Uruguay, en Montevideo entrevisté a Pepe, al Pepe. Bien, nos vamos. Muchas gracias, Heroel. A usted. Muchas gracias, Cunio. Gracias, hermano. Gracias, Flor. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es porque no es cuando